Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Listos para su tercera semana? Sí, todo bien. Bueno, pues todo bien, dicen. Ay, como que los oigo así como que pues ya que, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con la clase. ¿Cómo van con sus prácticas? ¿Si van funcionando? ¿Si se dejan, no se dejan? Esta semana, ¿qué toca entregar? ¿La práctica 2? Sí, ¿no? Sí. Sí, el jueves. Esta semana toca la 2. Y ya la siguiente semana la práctica número 3, esa sí ya va a ser nueva para ustedes, ¿no? Que van a instalar ahí una arquitectura diferente de base de datos para simular la cuestión de sus nodos, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con la cuestión que nos habíamos quedado. Estábamos revisando el concepto de fragmentación horizontal derivada, ¿no? Y también el concepto de semillón, que por ahí había una tarea, ¿no? Vamos entonces primero a recordar un poquito lo que era el semillón y después cómo lo aplicamos al concepto que estábamos viendo de fragmentación horizontal derivada, ¿no? Entonces empezamos a revisar esta muestra de datos, ¿no? Y ahí descubrimos, ¿no? Que uno de los conceptos que se ocupan para implementar la fragmentación horizontal derivada es justamente el concepto de semi-join, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, si observamos de aquí de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Tenemos una tabla, en este caso empleado, y tabla puesto. Y el requisito en este tipo de fragmentación es que queremos, en este caso, hacer una fragmentación en donde de la tabla empleado en este caso, pero resulta que el criterio que queremos está en otra tabla, ¿no? Decíamos en este ejemplo, si queremos fragmentar respecto al sueldo, ¿se acuerdan que vimos? Decíamos sueldos que menores a 25,000, que serían estos tres, ¿no? Formarían un primer fragmento y estos otros formarían el segundo fragmento, ¿no? Entonces, no podríamos fragmentar de manera directa la tabla empleado porque pues la columna no está en esta tabla, ¿no? Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es auxiliarnos de la relación que hay, ¿no? entre empleado y puesto a través de la clave. Entonces, el concepto nos dice, bueno, si queremos usar un criterio que está en otra tabla, lo que se tendría que hacer es, primero que nada, como primer paso, tendríamos que fragmentar a la tabla padre, en este caso a puesto, ¿ok? Que si lo hacemos, bueno, obtendríamos un primer fragmento que sería este de aquí, que se voy a dibujarles ahorita. Ah, no. No, perdón, mejor lo voy a hacer así. Este primer fragmento, ¿no? Que estoy aquí dibujando. Y después vendría el segundo, ¿no? Entonces ya que hicimos la fragmentación de la tabla padre, entonces vamos a heredar, ¿no? O a copiar ese criterio hacia la tabla hija. Entonces, la manera de hacer esto es fijarnos en el valor de la llave foránea, ¿no? Si se fijan aquí, lo único que tendríamos que hacer para fragmentar esta tabla es verificar, ¿no? Si cada uno de estos registros con quién hacen join, ¿no? Es decir, usábamos ahí de la clase pasada, vimos que la manera de revisar en qué fragmento va a quedar cada uno de los registros de empleado es revisar, ¿no? Por ejemplo, el valor de la llave foránea, ¿no? Por ejemplo, dr, en qué fragmento cae, ¿no? En la otra tabla. Es decir, tenemos que verificar si este registro hace join, ¿no? Con qué registro de la otra tabla. En este caso, con puesto, ¿no? Entonces, básicamente es lo único que tenemos que validar, ¿no? Tenemos que preguntarle a la tabla, a cada uno de los fragmentos de puesto, ¿no? Oye, ¿este registro hace join con alguno de tus registros? Si la respuesta es un sí, entonces este registro forma parte del primer fragmento, ¿no?
pasamos con JD, ¿no? Decimos nuevamente, este registro JD hace join con alguno de tus registros. Aquí lo encontramos, entonces forma parte del primer fragmento, ¿no? Y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Con OP hacemos lo mismo, ¿no? OP hace join con alguno de los registros del primer fragmento. La respuesta sería un no. No está el registro, como pueden ver, ¿no? Entonces, revisamos con el otro fragmento y aquí lo encontramos. Entonces, el tercer registro formará parte del segundo fragmento. Y así nos vamos, ¿no? El siguiente sería el primer fragmento de R, ¿no? El siguiente JD forma parte también del primer fragmento. AT, revisamos la correspondencia, formaría parte del segundo fragmento. OP forma parte del segundo fragmento. Y finalmente, el último AT forma parte del segundo. Entonces, si se fijan, en una fragmentación horizontal derivada, lo único que tenemos que hacer es, una vez que la tabla padre ha sido fragmentada, lo único que tenemos que revisar es qué registros, ¿no?, hacen match, ¿no?, de la tabla padre con la tabla que estamos fragmentando. ¿Ok? Y con base a ello se determina los fragmentos de la tabla hija. ¿Ok? Entonces, este análisis nos lleva a los dos fragmentos, ¿no?, que sería el resultado de la fragmentación de la tabla empleado. ¿Ok? Entonces, básicamente esto consiste en hacer una fragmentación horizontal derivada. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Ahora, esta idea de estar validando qué registros hacen match con registros de la otra tabla, ¿no?, justamente coincide con el concepto de un semi-join, ¿no? En un semi-join lo que se hace es el resultado de un semi-join entre A y B, lo voy a poner, vamos a ponerlo aquí de manera gráfica para que se entienda, ¿no? Si yo tengo una tabla, vamos a dibujar aquí una tabla, más o menos así, ¿no?, con ciertos registros. Vamos a suponer que tengo una tabla A y acá tengo una tabla B, que obviamente estas tablas van a estar ligadas a través de una llave foránea, ¿no? Hay una llave foránea por aquí. Vamos a llamarle, vamos a suponer que esta columna que se utiliza como llave foránea es A1. Entonces por aquí vamos a tener tal vez A1, ¿no? A1. Entonces vamos a suponer que tenemos estos valores 1, 2 y 3. Y aquí vamos a suponer que tenemos 1, 1, 2, tal vez 2, ¿no? ¿A qué sería igual si intentamos hacer una operación de semi-join entre A y B? ¿Cómo creen que se resuelva esto? ¿A qué sería igual el semi-join entre A y B? Bueno, miren, primero que nada, el resultado de un semi-join va a ser, el resultado de hacer semi-join entre A y B va a ser una relación formada por los atributos de la tabla A. Nótese que es distinto a un join, ¿no? Cuando hacemos un join entre dos tablas, el resultado del join, están de acuerdo que es la unión tanto de las columnas de A como de las columnas de B. En un semi-join no, de aquí el nombre. En un semi-join el resultado va a ser las columnas del operando del lado izquierdo. En este caso vamos a obtener las mismas columnas que tiene A. Vamos a suponer que A tiene A1, A2 y A3. Vamos a suponer que A tiene esas columnas. Entonces, el resultado de un semi-join va a ser una relación formada por las columnas de A, es decir, A1, A2 y A3. ¿Ok? Entonces, no me interesan las columnas de B. Tal vez esto les puede causar confusión porque dirían, bueno, si no me interesa nada de B, entonces, ¿cuál es la idea de hacer un semi-join con B? ¿Qué me responderían ahí? Si el resultado del semi-join no involucra a las columnas de B, ¿cuál creen que entonces sea, para qué hago la operación entonces con B? Como me comentan aquí en el chat, para comparar. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a comparar entonces en un semi-join?
los datos que son iguales, pero ¿qué datos son iguales? Al hacer un semi-join, básicamente lo que se busca es, quiero todos los registros de A que hagan join con B, o que tengan una correspondencia, o que hagan match, o que hagan join con B. ¿Ok? Entonces, lo que hace un semi-join es verificar para cada uno de los registros, ¿no? Verificar si este registro, ¿ok? Hace join o tiene correspondencias con B. Es decir, si hiciéramos un join entre A y B, ¿no? Si hay correspondencia con B, entonces este registro forma parte del resultado del semi-join, ¿no? Por ejemplo, este registro con ID 1 tiene alguna correspondencia con B. Sí. Sí, ¿no? Entonces tiene correspondencia con este y con este otro. ¿Ok? Aquí no me interesan los datos B, nada más me interesa saber si hay o no correspondencia. Si la respuesta es un sí, no me importa con cuántos registros, pues el registro va a formar parte del semi-join. Entonces aquí tendríamos este número, este primer registro. Hacemos lo mismo con el siguiente, ¿no? El 2 tiene correspondencias con B, hay correspondencia en 2 registros, entonces la respuesta es un sí, por lo tanto este registro forma parte del semi-join. Entonces el resultado sería aquí un 2 y obviamente aquí con los demás datos, ¿no? Avanzamos con el siguiente. Este 3 tiene correspondencia con la tabla. No. No hay correspondencia, ¿verdad? Entonces al no haber correspondencia, este registro no forma parte del semi-join. Entonces, al final, la operación de semi-join entre A y B es un subconjunto de la relación del lado izquierdo, ¿no? Y estos registros corresponden a todos aquellos registros que tienen una correspondencia con la tabla del lado derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un semi-join. Básicamente es obtener los registros del operador izquierdo que si hiciéramos join con el operando del lado derecho, obtuviéramos al menos un registro. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un semi-join. De tal manera que ese concepto nos sirve justamente para fragmentar de manera derivada, ¿no? Es decir, quiero ver qué registros de empleado hacen match con cada uno de los fragmentos del lado de la tabla puesto, y todos aquellos registros que hagan join o hagan match van a formar parte de cada uno de los fragmentos de la tabla. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como llegamos al resultado de una fragmentación horizontal derivada. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hicimos estas dos expresiones la vez pasada? Entonces, estas expresiones justamente me están resolviendo el concepto de un semi-join, ¿no? Ver qué registros de la tabla puesto, de la tabla empleado están haciendo match con los registros de la tabla puesto, y nótese que al final los estamos filtrando, ¿no? No me interesan las columnas de puesto, me interesan únicamente las de empleado, porque estamos haciendo una fragmentación horizontal, ¿no? Muy bien. Entonces, ya formalizando un poquito lo que es el concepto de semi-join, decíamos, ¿no? La definición de semi-join dice aquí, ¿no? El semi-join de una relación R con atributos A aplicado a una relación S, que sería el operando del lado derecho, con atributos B, ¿no? Corresponde a un subconjunto de tuplas de R, lo que comentábamos, ¿no? A un subconjunto de las tuplas del operando del lado izquierdo, ¿no? Que participan en el join. Al decir la palabra participan en el join significa que hacen match, que hacen join, que tienen correspondencia con la relación S del que está en el lado derecho, ¿no? Entonces la notación R join F S, ¿no? Y vamos a tratar de entender esta fórmula, ¿no? Entonces nótese primero el semi-join de una relación R con S. De entrada vean que me va a obtener un conjunto de columnas. Este sufijo A se refiere a los atributos de quién, de R o de S. De R. De R, R. ¿no? A un subconjunto de las columnas de R, ¿ok?
Y la condición es que van a ser todos aquellos registros en donde hagan un join, donde se haga un join entre R y S. Si este join me resulta en al menos un registro, entonces esa columna, ese join, ese registro, va a formar parte del C-semi-join, únicamente le quito las columnas de S, ¿no? O sea, si hacemos aquí el join, ¿están de acuerdo que tendría un registro formado por las columnas tanto de R como de S, ¿no? Este sería un join normalito. Pero si le aplicamos una proyección, quitamos todas las columnas de S y nos quedamos únicamente con las de R. ¿Ok? Sería equivalente a hacer qué cosa? Sería equivalente, ¿no? A hacer primero una... ¿Qué pasa aquí si hacemos una proyección de S y tenemos la intersección de A con B? ¿Se acuerdan quién era A y B? ¿Qué significa A? Eran dos tablas diferentes, ¿no? Las columnas de la relación R. Acuérdense aquí, ¿no? Una relación R con atributos A. ¿Y quién es B? Las columnas de S. ¿Qué significa esta expresión que diga pi A intersección B? Que a la relación S, ¿no? Le vamos a aplicar una proyección, pero esa proyección va a estar formada por ¿qué columnas? La intersección de las columnas que hay entre R y S. ¿Quién sería esas columnas? Sería uno. ¿Quién debería de ser esas columnas? Vamos a Pues usarlo. en sí es como la Adelante. llave foránea, ¿no? Bueno, el La lado de la llave llave foránea. foránea, muy bien, la llave foránea. Cito para todos es clarísimo por qué. Vamos a verlo aquí en este ejemplo. ¿Qué columnas están en común entre ambas tablas? Clave puesto. Clave puesto y clave puesto, ¿no? Entonces, la intersección de A y B se refiere a la columna que están en común, es decir, en otros términos, a la llave foránea. Entonces, ¿por qué creen que nada más me interesa sacar la llave foránea de la relación S? Porque están de acuerdo que basta con esa columna para poder hacer el join, ¿no? No me interesa ningún otro atributo de S más que la columna que está actuando como llave foránea, ¿no? Entonces, esta operación sería, ¿qué expresión será más eficiente? ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? Lado derecho. La del lado derecho, porque si como vimos la vez pasada, si S estuviera en un nodo diferente y R en otro, si quiero hacer el semi-join, entonces lo que puedo hacer es decirle al sitio donde está S, oye sitio, nada más envíame, ¿no? Toda la tabla, pero no me envíes todas tus columnas, nada más envíame la llave foránea, ¿no? En la columna que está actuando como llave foránea, y con eso es más que suficiente para poder hacer el semi-join. Entonces, al nodo viajan únicamente los IDs, ¿ok? Y ya en el nodo donde está R, pues ya puedo aplicar la operación de semi-join, que sería hacer un join y luego filtramos, ¿no? Por columnas. Entonces tengo el semi-join, entonces esta operación sería más eficiente. Entonces sí queda claro por qué son equivalentes estas dos expresiones, ¿no? O sea, el semi-join es equivalente, ¿no? A primero hacer el join y después hago la proyección, o primero hago la proyección, me quedo únicamente con la foránea y hago el join, y por último vuelvo a aplicar otra vez aquí la proyección para asegurarme que el semi-join solamente contenga las columnas de, en este caso, de R. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿No? Entonces vamos a ver el ejercicio 3 en clase, que va a ser ya aplicando estos conceptos, cómo quedaría una fragmentación horizontal derivada, ¿no? Entonces dice, empleando el concepto de semillón en generar dos consultas SQL que determinen los registros obtenidos anteriormente, que serían estos dos de aquí, ¿no? Entonces, eso era uno de los puntos de la tarea, ¿verdad?
Entonces vamos a, aparte de eso, de su tarea, vamos a ver quién se quiere ganar una participación y que me diga qué encontró para poder obtener estos resultados que ya es parte de la fragmentación derivada, pero en términos de SQL. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Ok, vamos a darle oportunidad a alguien que no esté, a lo mejor hay algunos que ya se saben la respuesta porque les gustó tanto la materia que decidieron volverla a cursar, ¿verdad? Entonces, no sé si sea el caso de quien me dijo. Si no, pues adelante, pero si ya es segunda intento, alguien que sea su primer intento. ¿Quién dice yo? Bueno, no sé, ¿quién habló ahorita? Ahora ya no quiere hablar, ¿no? Dice, ay, no, entonces ya no quiero. Ya lo espantó, profe. Ya lo espanté, ¿verdad? Ya hasta se fue y se desconectó y ya hasta se va a dar de baja, ¿no? ¿Qué sentido? No, profe, es que mi micrófono No, no es cierto. Irving, ya te vi, Irving. Sí. Esto es apenas ¿no habías cursado antes, no? No, sí, pero a Eh, medias. a medias. Bueno, vamos a darle chance a Irving, ok, está bien. ¿Cuál sería la instrucción que me pueda obtener a cada uno de los fragmentos en términos de SQL? Vamos a ver. Voy a abrir aquí otro editor y adelante. Tú dime, yo voy escribiendo aquí. Entonces, yo, bueno, es select Ajá, y e.empleado ID, ajá, coma, e.nombre, ajá, coma, e.clave puesto, ajá, from, ajá. empleado E, Ok. Ahorita vamos a hacer where, aquí una pequeña pausa. From empleado E, ¿no? De entrada esto va bien, ¿no? Porque acuérdense que el resultado deben de ser todas las columnas únicamente del lado de empleado, ¿no? No me interesan las columnas de la otra. Lo interesante va a ser en las condiciones, ¿no? Ok, muy bien, sigamos. where Ajá, exists, ok, y ya se abre el paréntesis, ajá, y ahí va el select, ajá, y puedo poner cualquier pues, columna, ¿no? ok. O el uno. Que típicamente si ustedes investigaron en su tarea, cuando buscan esto, ahí les ponen un 1. Pero ahorita analizamos por qué el 1. Ok, luego, From puesto P, ok, muy bien. From puesto P. where Ajá, P.clave puesto ajá, es igual a E.clave puesto ajá, and ajá, sueldo mayor a 25,000. ok. Eso O sería no, bueno, para... sí, el primero creo que es menor o igual, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sería P punto sueldo menor o igual a... Si era así, menor o igual, ¿verdad? Sí, 25,000. Ay, ok. Y obviamente para el otro fragmento, pues, ¿qué es lo único que cambiaría? El mayor. Nada más La cambiaría mayor a la... 25. Exacto, ¿no? Nada más aquí la condición. Entonces quedaría así, ¿no? ¿Se entiende esto? Vamos a analizarlo. ¿Qué es eso del exist y eso? Bueno, de entrada, ¿llegaron a ver este concepto en su curso de bases 1? Creo que no, ¿verdad? La cláusula exist no es tan común, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Todo va bien hasta aquí, ¿no? Seleccionamos todos los datos de empleado y aquí el chiste es la condición, ¿no? Entonces, ahora chequen aquí la condición. Estamos usando un alias que es P, ¿no? Estamos usando aquí el alias que es P. ¿Y quién es este otro alias? El de la otra tabla. Empleado. El empleado. El empleado, ¿no?
Denme un segundito, por favor. Ya, perdón, ¿me escuchan? Sí. Ok, entonces, les comentaba. Aquí tenemos el alias P que está dentro de la subconsulta y tenemos el alias E que está, este alias a quién está apuntando. ¿Empleado? Está apuntando empleado, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Bases 1 cómo se le llamaban a este tipo de subconsultas en donde un alias lo podemos involucrar dentro de una subconsulta? Un alias de la consulta externa. ¿Alguien llegó a ver ese tipo de subconsultas en Bases 1? Tienen un nombre muy particular. ¿Nadie? Al menos aquí veo algunos nombres que sí me acuerdo, que estuvieron en Bases 1 con... Sí, lo vimos, pero no me acuerdo del nombre. ¿Cómo? No. Sí lo vimos, pero no me acuerdo bien del nombre. Sí se acuerdan, pero no se acuerdan el nombre, ¿no? Ok, son consultas correlacionales, subconsultas correlacionales. ¿Qué característica tiene una consulta correlacional? Bueno, son subconsultas en donde imaginemos que este es el query externo que tiene ciertos renglones, ¿no? Y después tenemos por acá un query interno, ¿ok? En una subconsulta correlacional lo que ocurre es que por cada registro que se obtenga en la externa, se va a lanzar la consulta o se va a ejecutar la consulta interna, ¿ok? Entonces es algo contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados en una subconsulta, ¿no? Típicamente es al revés, ¿no? Cuando tenemos una consulta externa y tenemos una consulta interna, primero se ejecuta la interna, ¿ok? Y el resultado de la interna se sustituye para poder ejecutar la externa. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Cuando tenemos una sentencia SQL con subconsultas. Pero en una correlacional es lo contrario. ¿Cómo podemos identificarlo en código SQL? Bueno, justamente se identifica cuando detectamos que uno de los alias que está en la consulta externa se ocupa o se involucra en la consulta interna. Y están de acuerdo que para poder ejecutar esta consulta, para poder ejecutarla, ¿qué necesito conocer primero? Cada una de las claves del puesto, ¿no? Entonces, lo que ocurre, la manera en cómo esto opera es que primero se obtienen cada una de las claves del puesto que recupera la consulta externa, su valor se sustituye aquí y se ejecuta, ¿no? Se ejecuta la interna. Entonces, imagínense que vamos a ir aquí iterando por cada uno de los empleados, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en la tabla de datos, vamos a empezar por el empleado 1, por ejemplo, ¿no? Empezamos con el empleado 1. ¿Quién es la clave del puesto del primer empleado? DR. Entonces aquí esta clave se va a sustituir por DR. Ahora, ¿qué resultado nos daría esta consulta si sustituimos aquí DR? Nos diría select 1, ahorita les digo por qué 1, from puesto P, donde la clave del puesto sea DR, o sea, sería este primer registro, ¿no? DR, ¿ok? Y la condición me indica que su sueldo sea menor a 25,000. ¿Esa condición se cumpliría para este primer registro? ¿No? Bueno, más bien la estamos aplicando acá, ¿no? A puesto. Su sueldo no es menor a 25,000, si lo ven. Entonces, al no cumplirse, ¿qué va a pasar con esta sentencia cuando no se cumpla? Me regresaría que aquí 0 registros, ¿estamos de acuerdo? 0 registros porque no se cumple. ¿Qué va a pasar con el operador exist cuando la consulta y me regrese 0 registros? ¿Qué valor me va a regresar exist cuando la consulta externa
obtenga 0 registros. ¿Alguien recuerda cómo opera exist? ¿No? Exist es un operador booleano, ¿ok? ¿Qué significa que sea un operador booleano que me puede regresar qué valores? True o false, ¿ok? Cuando cuando al operador exist le pasamos una subconsulta, lo único que va a hacer exist es, si se obtiene al menos un registro, exist me va a regresar true. Sin embargo, si se obtienen 0 registros, exist me va a regresar false. Por lo tanto, para este primer registro, ¿no? Para este primer registro que estamos aquí validando, DR, la condición no se cumple porque el sueldo es menor a 20, el sueldo no es menor a 25,000. La condición no se cumple, entonces 0 registros, exist me regresa false. Por lo tanto, para el primer registro cuyo empleado ID es el 1, esta sentencia no me va a regresar este primer registro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aplicamos la misma técnica, vamos a ir iterando con todos los puestos y entonces, ¿cuáles van a ser los registros que sí van a aparecer en la consulta? Pues solamente aquellos en donde exist me regresa un valor verdadero, que corresponden a todos los puestos, ¿no? Que tengan el sueldo menor a 25,000, es decir, justamente los registros 3, 6, 7 y 8. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando esta condición sí se cumple? Vamos a ver el ejemplo, por así decirlo, del ID 8. ¿No? Déjenme ver si este es, sí, del ID 8. Cuando el ID sea un 8, ¿no? La clave del puesto va a ser AT. ¿Ok? Entonces aquí vamos a consultar la tabla puesto cuando la clave sea AT, que sería la última iteración. Obviamente con AT se cumple, ¿no? Que el sueldo es menor a 25,000. Aquí entonces la consulta interna, ok, exist me regresaría, más bien esta consulta me va a regresar un registro que nada más va a estar formado por una columna. ¿Qué columna es? Es una columna y tiene el valor número 1 porque lo marcamos aquí. Con eso es condición suficiente para que exist me regrese un valor verdadero. Al regresarme un valor verdadero, entonces la consulta va a mostrarme el registro, en este caso el número 8. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende por qué da igual que le ponga 1 o que le ponga asterisco o que le ponga cualquier otra columna? O sea, realmente lo único que estoy validando es checar si hay correspondencia, ¿no? Por eso estamos igualando aquí. Si se fijan, esto es llave primaria de puesto con la llave foránea de empleado. ¿Ok? Entonces es prácticamente el concepto de semi-join, pero en términos de SQL. Entonces, se suele poner el número 1 para minimizar, sobre todo si esto está en si esto lo tenemos en nodos distintos, ¿no? No necesito enviarle al otro nodo todo el registro de puesto. Con que le envíe un dato, el mínimo necesario, es suficiente, ¿no? Para que exist evalúe a true o a false. ¿Ok? Con el dato mínimo, ¿no? Es suficiente. ¿Dudas de esto? Es importante que quede bien claro. Esto obviamente va a venir en examen, ¿no? Puedo preguntarles cosas así. Sobre todo se les pregunta que hagan el equivalente en SQL, ¿no? Para una fragmentación horizontal derivada y entonces aquí tienen que hacer uso de este tipo de sentencias, ¿no? Usar exist, usar consulta correlacional, ¿no? Dependiendo del ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, Es que entonces vas. no me queda Sí. tan claro el 1. O sea, dijo que podíamos poner asterisco o 1, ¿no? Ajá. Para enviar el mínimo dato, pero en sí, o sea, ¿como qué significa el 1? ¿Que o solo es como convención ponerlo? Es meramente convención porque realmente, ¿qué es lo que valida exist? Ah, que haya datos en la Que consulta. haya dato. Ajá, que haya un dato. No importa qué dato. Ajá. Exist te va a regresar true si la consulta interna te regresa un registro. Ah, ok. Pero estás de acuerdo que no, da lo mismo si el registro es súper largo con 10 columnas o da lo mismo a que sea un registro con una columna y sea el número 1. Ok, ya entendí. ¿Ok? Gracias.
Entonces, básicamente es eso. Nunca estamos comparando qué resultado nos regresa la interna, solamente estamos validando si encontró algo o no. ¿Ok? Eso es lo que hace Exist. Verifica si se encontró al menos un registro. ¿Ok? Eso es lo que hace Exist. La comparación en realidad se hacía aquí abajo. ¿Ok? Entonces, por convención, sí, por convención siempre se pone el 1. Sí, no sé si cuando checaron su tarea vieron ese detalle, ¿no? Que decía select 1 y que en el texto pues como que a lo mejor se les hacía un poco extraño, ¿no? Que, bueno, ¿y ese 1 qué onda, no? Como que, ¿por qué pusieron 1, no? Entonces, pues ya lo aclaramos ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vi Adelante. que también se podía utilizar in. ¿Es lo mismo? Where in. Where in también lo puedes utilizar en lugar de exist. Aquí sería que llevaría dentro de in exactamente lo mismo, ¿no? Son equivalentes. Entonces, Nada más que aquí hay una cosa. No puedes poner where in nada más así, porque el operador in lo tienes que comparar con algo, ¿no? Tienes sí, que sí. acompañarlo de una columna. Entonces, si lo pudieras hacer, nada más que tendríamos que escribir algo como esto, mira. Tendríamos que poner where, pero ¿qué columna? Tal vez sería, ¿qué podríamos usar? Puesto ID, ¿te parece? A lo mejor la clave, ¿no? Podríamos poner where clave puesto, ¿no? Y ahora sí puedes poner in, y ahora sí, ¿qué haríamos? Verificar que exista, ¿no? En la Ajá, otra pero aquí tendrías que poner forzosamente, ¿qué cosa? clave puesto. Clave puesto para que pueda hacer la comparación correcta. Select clave puesto, ¿no? Y aquí ya le pondrías from, no sería más bien tendría que ser P, ¿no? La del lado derecho. From puesto, ajá, from puesto P, y aquí ya pondrías where, la condición ahora sí, ¿no? P clave puesto, la misma de hace rato, igual a clave puesto, ¿no? Y ya la condición del sueldo, ¿no? Okay. And P sueldo menor a 25. ¿Ok? También puede funcionar con un in, pero si les preguntara cuál sería más eficiente en términos de hacer distribución de datos. Sí, el exist. El exist es un poquito mejor, ¿no? Porque aquí estás enviando un dato, ¿no? Todos estos datos tendrían que viajar y, y es mucho más sencillo con un 1, ¿no? ¿Ok? Muy bien, pero sí también sería equivalente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Aquí en el chat me pusieron que sobre el ejercicio en clase, pero no sé si es una duda o es un comentario, o si ya lo contesté. Bueno. Continuemos. Entonces, una vez que hemos entendido todo esto, vamos a hacer ahora sí el ejercicio ya con la fórmula de semi-join para fragmentar de manera horizontal derivada, ¿no? Entonces dice, con base al análisis que ya hemos hecho, ¿no? Ya podemos resumir que la fragmentación horizontal derivada de una relación R formada por un conjunto de fragmentos RI se define por esta formulita. Entonces, espero, ¿no? Que con lo que vimos se entienda, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los fragmentos de R, como ven aquí, cada uno de los fragmentos de R va a estar formado por, ¿no? El semi-join entre la misma relación y cada uno de los fragmentos de S. ¿Quién pregunta, quién es S? ¿Quién sería S? En lo que piensan voy a poner la participación que les debo, ¿verdad? ¿Quién sería S ahí en esa expresión?
Nadie. Me imagino que la tabla de la derecha. La tabla de la derecha que en términos de este ejercicio, esa tabla de la derecha sería la tabla hija o la tabla padre. La hija. La hija, ¿verdad? La hija. ¿Será? No, no es la hija. No, se me hace que no me entendieron. Qué barbaridad. A ver, ¿quién participó hace ratito? Yo, Irving, Misael. Irving, te debo tu participación. Muy bien, ahí estamos. Ok, ¿quién sería entonces? La tabla de puesto, ¿no? La tabla padre. Acuérdense que a quién estamos fragmentando, a la tabla hija o a la tabla padre. ¿A quién queremos fragmentar? ¿A la tabla padre? No, No, a la hija. queremos fragmentar a la tabla hija, pero vamos a heredar, ¿qué cosa? El criterio de fragmentación de quién? De la tabla padre, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿quién sería aquí la tabla padre? ¿R o S? Ese sería la padre. Muy bien, S sería la tabla padre y R sería la tabla hija. Ahora, tengan mucho cuidado, el semijoin no es conmutativo. ¿Están de acuerdo que no es lo mismo hacer R semijoin S a hacer qué? S semijoin R. Si quiero obtener registros, más bien fragmentos de la relación R, por lo tanto, ¿quién va primero? La propia relación R. ¿Ok? Es como lo vimos hace rato acá, ¿no? Cuando hicimos el semijoin entre empleado y puesto, el semijoin me va a dar tuplas de qué tabla? De empleado. ¿Ok? Que hacen match con la tabla del lado derecho. Por lo tanto, en una fragmentación horizontal derivada, si quiero obtener fragmentos de la relación R, debo hacer el semijoin en donde el operando del lado izquierdo debe ser la relación que estoy fragmentando y del lado derecho va la relación a partir de la cual estoy heredando o copiando el esquema de fragmentación. Nótese que aquí dice SI y aquí también tiene RI. ¿Qué significa que aquí la I esté en ambos lados? Que voy a obtener tantos fragmentos de R como fragmentos tenga en quién? En S. ¿Ok? Si la tabla padre se dividió en 3, o sea, básicamente esta fórmula lo que me está diciendo es que si la tabla padre supongamos que fue dividida en 3, esto sería S, ¿ok? Al aplicarle un semijoin con R, aquí por aquí estaría R que no está fragmentada, la vamos a fragmentar. Si le aplicamos la idea de semijoin, ¿qué vamos a hacer? Cada una de estas tuplas, como lo platicamos hace rato, vamos a comparar, ¿no? Vamos a aplicarle el semijoin, ¿ok? Si fuera esto en SQL, haríamos un exist, ¿no? Vamos a comparar. Entonces, dependiendo en dónde obtenga un valor verdadero del exist, entonces voy a formar fragmentos, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos IDs que estén aquí, en este primer fragmento, pues van a formar el primer fragmento de R, ¿ok? O sea, vamos a estar clasificando los IDs con base al fragmento. Todos los IDs que hagan semijoin de S con R acá van a formar parte del segundo fragmento y así sucesivamente con el tercer fragmento. Entonces, el aplicar un semijoin me da el efecto que estoy copiando o heredando el mismo esquema de fragmentación que hay entre R y S. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios tiene, entre otras cosas, este esquema de fragmentación? Es que, por ejemplo, si quiero hacer un join entre las dos tablas, ya supongamos que una consulta, por ejemplo, si aquí tengo el ID 5, que es la llave, vamos a suponer que es la llave foránea, porque esta es la relación hija, la llave foránea, ¿ok? ¿En dónde tendría que ir a buscar correspondencias para hacer un join con este dato? ¿Se entiende la pregunta? A la padre, ¿no? A la tabla padre, pero ¿tengo que buscar en todos los fragmentos? No.
¿Están de acuerdo que no es necesario buscar en todos? Con que busque en el fragmento padre que le corresponde es suficiente. Por ejemplo, si yo de antemano sé que este es el fragmento padre, ¿ok? Y si quiero hacer un join con el número 5, basta con hacer una búsqueda en este solo fragmento. No tengo que hacerlo con los otros dos. ¿Qué implica eso? Una mejora en desempeño en una base distribuida que me puede ayudar muchísimo. Pero imagínense si tengo una tabla con millones de registros, si quiero hacer un join entre dos fragmentos que están, que tienen el mismo esquema, ¿ok? La operación de join va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque nada más voy a hacer la unión con un subconjunto de todos los registros de la tabla. Entonces eso me va a incrementar el desempeño en la base distribuida. ¿Se lo visualizan? Esto obviamente lo vamos a ir aterrizando con más ejercicios, ¿no? Y justamente este es el primero de ellos, ¿no? Entonces, antes de ya empezar con el ejercicio, ¿dudas con esto? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos con el primer ejercicio para ir practicando un poquito todos estos conceptos, ¿no? Entonces, en el primer punto dice, la empresa ha decidido distribuir su base de datos en 5 sitios, considerando las siguientes reglas, ¿ok? Los proyectos se administran con base a su ubicación, MX, BR y Japón, bueno, DR de Brasil, ¿no? Entonces, asumimos que aquí que de entrada hay 3 nodos ubicados en estos 3 países, ¿ok? Existe un nodo en cada país. Por otro lado, los empleados se administran con base a su sueldo. Existen 2 aplicaciones, cada una instalada en un sitio. Su ubicación es diferente a los 3 anteriores. Quiere decir que hay otros 2 sitios en donde se administran, ¿ok?, a los empleados. Y esto con base a su sueldo, ¿ok? Entonces dice, la aplicación 1 administra a los empleados con sueldo menores a 20,000, menores iguales. Y aquí hay un detalle, ¿no? Aquí debería ser nada más mayor. Aplicación 2 con sueldo mayor a 20,000. Si no, no se cumplirían las reglas, ¿no? De fragmentación. Entonces, el ejercicio me dicen determinar el esquema de fragmentación para empleado, ¿ok? Para puesto, para proyecto, ¿ok? Para estas 3 tablas. Y inciso B, determinar las posibles opciones que existen para fragmentar asignación empleado. E inciso C, para cada opción proponer un esquema de asignación empleando para ello un modelo relacional, ¿ok? Entonces, este tipo de ejercicios son parecidos a los que vienen en los exámenes parciales, más o menos son del estilo, ¿no? Entonces, abusados con este ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo, ¿ok? Primero en el inciso A nos dice determinar el esquema de fragmentación de estas 3 primeras tablas, empleado, puesto y proyecto. Lo primero que hay que revisar cuando nos pidan un ejercicio de este tipo es, hay que detectar con base al enunciado qué tipo de fragmentación es el que tendríamos que aplicar, primero que nada. Entonces yo les preguntaría, fíjense bien, para la tabla puesto, ¿cuál de los 2 tipos de fragmentación que hemos visto hasta ahora aplicaría? ¿Horizontal primaria o horizontal derivada? No está tan trivial, ¿verdad? La respuesta. ¿Por qué razón? Si observan el enunciado, en ningún lado nos dice cómo se va a distribuir la tabla puesto, ¿no? No nos lo dice de manera directa. Ok. La única regla que nos dice es, los proyectos se administran con base a su ubicación. Por lo tanto, si yo les preguntara de proyecto, ahí sí me sabrían decir, ¿no? ¿Qué tipo de fragmentación habría en proyecto? Nótese, los proyectos se administran con base a su ubicación, MX, BR y Hub. Si quieren les voy a poner las columnas de puesto para que les sea más fácil. Nótese que aquí está, no, espérame. Esto,
Su ubicación. Ok, en puesto, no, es que aquí no está proyecto, ¿no? Está puesto y empleado. Ok, proyecto tendríamos que ver el modelo relacional que hicimos la vez pasada, ¿no? Déjenlo recupero. Esto estaba acá. Déjenme cambio aquí de... Y esto estaba acá, en esta parte. ¿Se acuerdan que lo hicimos, no? Hicimos nuestro modelo en el ejercicio anterior. Aquí. Ok. Entonces, aquí en diagramas. ¿Dónde está mi diagrama? Creo que ya no está. Qué barbaridad. Déjenme ver si aquí en el dashboard no tengo otro. Pues se supone que es el único. No sé, bueno, yo le tomé una captura y está Que en ya el lo, chat. ya lo compartió, ya lo compartes. Yo creo que sí, vamos a tomarlo. Bueno, ustedes ya lo tienen, ¿no? Del ejercicio que hicimos la vez pasada. Vamos a guardarlo aquí. Modelo. Que es .png, ¿no? Ok. Ahí está, ¿no? Este es el modelo que hicimos. Muchas gracias que nos compartiste aquí el modelo. Entonces, este es el modelo que habíamos hecho. Entonces, de acuerdo al ejercicio, dice que debemos de hacer la fragmentación de proyecto con base ¿qué? A la ubicación. Se fijan, aquí tenemos la ubicación. Entonces, ¿qué tipo de fragmentación aplicaría si el criterio está en la misma tabla? Solo horizontal. Horizontal primaria. Es una horizontal primaria, ¿no? Es una horizontal primaria. Andan muy callados el día de hoy. ¿Tienen sueño? ¿Qué les sucede? ¿Están dormidos? No. Sí, lo es. Ah, se me hace que voy a hacer un quiz ahorita, sorpresa, ¿eh? Acuérdense que si detecto que el grupo está así como que, a ver, ¿a qué hora contestan? Puedo aplicar un quiz sorpresa, ¿eh? Abusados. Muy bien, es una fragmentación horizontal primaria, ¿no? Entonces voy a abrir aquí otra pizarrón. Entonces vamos a ver, fíjense bien. Este tipo de ejercicios, cuando participan varias tablas, tenemos que hacerlo por cada una de ellas, ¿no? Entonces, la manera de responder este tipo de ejercicios es la siguiente. Vamos a empezar para la tabla proyecto. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Pero ¿saben qué? No lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer acá en nuestro editor de ecuaciones para que sea más fácil. Ok. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a revisar, sí, también la serie. Sí, nada más acabamos este ejercicio y ya nos ponemos a revisar la serie. Por lo menos uno de los incisos de este ejercicio y ya después revisamos la serie. ¿Ok? Entonces, déjenme también aquí entro a sesión. Ok. Entonces vamos a empezar aprovechando aquí esta parte. Entonces, ejercicio. Este sería el 4, ¿verdad? Ejercicio en clase. Sí. En clase, muy bien. Entonces, les decía, ponemos para proyecto, ¿no? Para proyecto. Entonces, para proyecto, decíamos, si es una fragmentación horizontal primaria, vamos a empezar a definir nuestro primer fragmento, que sería PR1, sería igual a ¿qué? De acuerdo al criterio que tenemos acá, ¿no? Dice
Ok. Los proyectos se administran con base a su ubicación, MX, BR y JAP. Entonces, ¿qué significa que vamos a tener cuántos fragmentos? 3. 3 fragmentos, ¿no? El primero sería que, ¿cómo se define el primer fragmento? ¿Se acuerdan? Selección. Es una selección, muy bien, que sería un, vamos a poner aquí, sigma. ¿Qué cosa está escribiendo esto? La selección de qué? De ubicación. Ubicación. Entonces pondríamos la ubicación y la ubicación debe ser igual a ¿quién? MX el primero. Por ejemplo, sería un primer fragmento, ¿no? Y esto aplicado a proyecto. Proyecto. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro primer fragmento. ¿Qué pasa con el segundo? Sería muy similar, ¿no? Lo único que cambiaría es que la ubicación sería... No, perdón. Aquí está bien. Y donde sería BR sería aquí abajo, ¿no? BR. Y el tercer fragmento nos quedaría como... Ok, el tercer fragmento sería ¿quién? JAP. Y ya, ¿no? Con esto quedaría el primer fragmento. Perdón, la primera tabla. Ahora, ¿qué pasa con quién podríamos continuar? Ya tenemos a proyecto. Ok. Ahora nos falta quién más. Se fijan aquí, hay otra condición que dice que para el caso de los empleados, dice que los empleados se administran con base a su sueldo. Dice, empleados con sueldo menor a 20,000, en menor igual, en un nodo y a los demás en el otro nodo. El problema es que si yo quiero clasificar aquí empleado, no tengo el sueldo disponible, ¿no? En esta tabla. ¿El sueldo en dónde está? O el salario, digamos, ¿no? Está en la tabla puesto. Por lo tanto, aquí tengo un ejemplo de un tipo de fragmentación horizontal derivada, ¿no? Derivada. El criterio está en otra tabla, entonces, ¿cómo debo de proceder con este tipo de casos? Antes de poder fragmentar a empleado, necesito primero fragmentar a quién? Apuesto. A puesto, empleando el criterio del salario. Entonces, el siguiente punto sería, para la tabla puesto, ¿no? Que tendríamos el primer fragmento, que sería puesto 1, ¿ok? Sería igual a ¿quién? Una proyección. ¿Será proyección? ¿Qué tipo de fragmentación le aplicaríamos a puesto? Selección. Es una selección, ¿están de acuerdo? Es porque es una fragmentación que horizontal, primaria. Entonces diríamos sigma, ¿no? ¿Y cuál sería el predicado aquí? Salario. El salario. Que sea mayor. Ok, entonces diríamos salario. Salario, y el salario debe ser que menor o igual a 20,000. 20,000, ¿verdad? Y eso lo vamos a aplicar ¿a quién? A puesto. ¿Están de acuerdo? Cualquier cosa que no se entienda, avísenme, no me dejen avanzar si algo no se entiende, ¿no? Que esto es Profe, muy entonces ahí es importante. proyección o selección. Es selección, ¿ok? Acuérdense que la proyección, ¿qué hace la proyección? Selecciona un atributo. Selecciona Bueno, columnas, una filtra columna. columnas, exacto, filtra columnas, ¿no? La selección filtra renglones. Esta es una fragmentación, no pierdan de vista, es una fragmentación horizontal primaria.
Porque en realidad lo que estamos haciendo es, estamos dividiendo a puesto así, ¿no? En 3 pedazos, así, ¿no? Todos estos puestos son los que tienen que menor a, de hecho, perdón, me equivoqué, no son 3, nada más son 2, ¿no? Puesto ahorita la estamos dividiendo en 2, ¿ok? Los que tengan sueldo menor a 20,000, menor igual, y los que tengan mayor igual a 20,000. Estoy generando 2 conjuntos de registros. ¿Y cómo resuelvo esto? Con una operación de selección. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿O sí aclaré la duda con esto? Sí, profe, gracias. Ok. Y el otro fragmento, ¿están de acuerdo que sería puesto 2, que sería lo contrario, ¿no? Todos aquellos puestos cuyo salario sea ¿qué? Mayor a 20,000. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, hasta ahorita son puras fragmentaciones horizontales primarias, ¿no? Para proyecto, para puesto. Ahora, ¿qué pasa para empleado? Para empleado, ¿no? Las reglas me dicen que los empleados también se deben de distribuir con base a su salario. ¿Eso qué significa? Que el salario está en otra tabla, pero ya la tabla puesto ya la fragmentamos con respecto a salario. Entonces, ¿qué puedo hacer en empleado? Heredar el esquema que tiene puesto, ¿no? En este caso, aplicaría para empleado una fragmentación de tipo horizontal derivada, ¿no? Ahora, con lo que explicamos anteriormente, ¿quién me dice cómo quedaría la expresión del primer fragmento para empleado? Sería empleado 1 igual a ¿qué? Ahora sí es una proyección, ¿no? No, Ya es directamente el Sigue siendo semillón, ¿no? selección. sigue siendo una selección, pero ojo, es una fragmentación horizontal derivada. ¿Cuál sería la expresión? No es selección, no es proyección. Join, el semillón, digo, ¿Un qué? el Ajá, semillón. exacto, pero ¿quién sería el operando del lado izquierdo? La hija, ¿no? Ajá, ¿que quién es la hija? Empleado. Muy Empleado. bien, empleado. Y vamos a aplicar aquí un semijoin. El semijoin yo ya lo había visto por aquí. Semicolon, semi. Y se me olvidó cuál era la clave del semillón. Qué barbaridad. Ya la había yo practicado y se me olvidó. Creo que era algo de left. A ver. Left. No aparece este semillón. Qué barbaridad. Se me está escondiendo. Semicolon. Si lo ven, me avisan, ¿eh? Semijoin. Pues por ahí estaba el left outer join y creo que era como el semillón, pero volteado. Sí, ¿verdad? Entonces, si busca right outer join, a lo mejor es ese. Right. No. Right outer join, ahí aparece. Right. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Ahí está. Pero este no es. Ah, ok. Porque este es un right outer join. Es distinto. Parece, ¿verdad? Pero tiene aquí. Qué barbaridad. Ya la había visto. Ya la había obtenido. A ver, vamos a ver con left. Left. Creo que era LF, me parece. Pues este es el que más se le aproxima, pero tampoco es porque está relleno. Pero yo creo que de momento voy a usar ese para no perder tiempo. Creo que era LF join.
Bueno, de momento voy a usar este. ¿Ok? Creo que es más, el que más se le parece. ¿Ok? Es un semi-join. Y ahora, ¿quién es el predicado que se utiliza para hacer la correspondencia? ¿Se acuerdan que debe haber un atributo que utilizo para ver si hay correspondencia entre los registros de empleado con los registros de la otra tabla? ¿Quién sería ese atributo? Ya os voy a poner aquí el modelo. Tendría que ser quién. Aquí está el carácter, me dice Jorge. El problema es que creo que no lo puedo copiar. No lo puedo copiar. Sería puesto ID. Sería puesto ID, muy bien. Para todos es claro que es puesto ID porque es la llave foránea. Entonces vamos a poner, aquí sería puesto ID. Y ahora este semi-join, ¿a quién se lo vamos a aplicar? ¿Quién sería el operador del lado derecho? Puesto. Pero será nada más así, puesto. Puesto 1. Exacto, es el puesto 1, porque acuérdense la fórmula, ¿no? Estamos trabajando con cada uno de los fragmentos de puesto. ¿Qué significa esta expresión? Para cada uno de los fragmentos de puesto va a haber un fragmento en empleado que va a heredar las mismas características. O sea, los registros de empleado 1 tienen que hacer correspondencia o tienen que hacer join con los registros de puesto 1. ¿Ok? Con esto estoy garantizando de que todos los registros de empleado 1, ¿qué característica tienen? Que su sueldo es menor a 20,000. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la expresión de el segundo fragmento? Empleado 2 va a ser igual a ¿qué? Puesto 2. En lugar de poner puesto 1, lo único que va a cambiar aquí es el segundo fragmento. Entonces, si se fijan, ya una vez entendiéndole y agarrándolo bien la onda a este concepto, ya las expresiones son muy sencillas, no es simplemente poner las fórmulas, ¿no? Pero esto implica que tenemos todo el entendimiento del concepto, ¿no? Todos los conceptos bien claros, porque si no nos podemos equivocar. ¿En qué cosas he visto que errores cometen muy a menudo en exámenes? Por ejemplo, que cuando hacen el semi-join, en lugar de poner aquí empleado, ponen puesto, o sea, los ponen al revés. Tengan mucho cuidado porque recuerden que el semi-join no es conmutativo. Entonces, si yo quiero fragmentos de empleado, obviamente voy a recibir registros o columnas de empleado. Por lo tanto, el operando del lado izquierdo debe ser la tabla global, ¿no? La otra cuestión en que se equivocan aquí, que a veces ponen la tabla global y no ponen el fragmento. Acuérdense que este fragmento me sirve para seleccionar los registros, ¿no? que hacen match con este fragmento. ¿Ok? Y aquí tengan cuidado también, hay que poner el atributo con el cual se hace el join para que quede bien claro, ¿no? Las correspondencias se hace empleando el valor de la llave foránea, en este caso de puesto ID. ¿Sale? ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Todo bien? Muy bien, entonces vamos al siguiente inciso. ¿Ok? Prefiero terminar aquí un poquito más, avanzar más, y aunque no nos dé tiempo de la serie, no pasa nada, recorremos la fecha si es el caso, pero vamos a seguir con el ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos el inciso A, ya tenemos empleado, ya tenemos puesto, ya tenemos proyecto. Ahora el inciso B dice, determinar las posibles opciones que existen para fragmentar asignación empleado. Vamos a revisar el modelo. En el modelo tenemos aquí asignación empleado, ¿no? Y en asignación empleado, ¿qué opciones tendríamos? Fíjense bien. De entrada, el enunciado, el ejercicio, no me pide ningún criterio para fragmentar a esta tabla. Los únicos criterios que me da fueron los de proyecto y los del empleado, pero nunca me menciona algún criterio para dividir o para fragmentar asignación empleado. Eso significa que por ese lado no tengo nada que aplicar.
pero observen la tabla asignación empleado. Es una tabla que depende de quién, tanto de empleado como de proyecto. Entonces, si yo quisiera aplicar algún esquema de distribución, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer considerando que es una tabla intermedia entre empleado y entre proyecto? Pues yo diría que hay dos caminos. El primero sería guiarnos por el empleado, o sea, si su sueldo es mayor a 20,000 o si es menor a 20,000, Ajá. o también por proyecto, ahí está la ubicación. Y quizá la ubicación sería bueno acercarlos a los que sí están en México, en Brasil o en dónde más, en Japón. Ajá, en los tres países, ¿no? Japón, Brasil o en MX, ¿no? Es Sí. correcto. O sea, son dos opciones. Puedo fragmentar con respecto a empleado o puedo fragmentar con respecto a proyecto. O sea, esa sería una fragmentación ¿de qué tipo? Horizontal derivada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ambos casos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Para asignación empleado se tienen dos opciones. Vamos a poner aquí opción A. Vamos a ponerle fragmentar con respecto a empleado. ¿Les parece si empezamos por empleado? Si fragmentamos con respecto a empleado, ¿no? ¿Quién me dice cómo me quedaría la expresión del primer fragmento? Esta vez lo voy a hacer por participación. Asignación empleado 1. Necesito un valiente que me diga bien así toda la expresión de este fragmento. ¿Quién fue? Yo, Aldair. Ok, alguien más, porque tú ya te sabes las respuestas. Alguien que no haya participado. Alguien que no haya participado. ¿Quién dice yo? Ahora resulta que ninguna, ¿no? ¿Nadie? ¿Agarro la lista? Voy a agarrar la lista, si nadie dice yo. A ver, vamos a ver la lista. Y ahorita todo el mundo se desconecta, ¿no? A ver, vamos a ver quién no ha participado. Vamos a ver por acá. Carlos, Eduardo, ¿está? Sí, ya te vi, profe, Carlos. yo participo. Órale, pues. De una vez te pongo la participación. ¿Cómo quedaría No, la pero, o sea, expresión? no soy Carlos, soy ¿Ah, no? Jorge. No. ¿Carlos no quiere participar? Entonces la quito. Como no quiere participar, se la voy a poner negativa, ¿eh? Ok, entonces eres... Jorge Lora. Ok. ¿Ya habías participado antes? No, es la primera. Ok. Ahí abajito, abajito. Ahí, ahí. Vale. Muy bien, entonces vamos a poner la expresión. A1 será igual a... Dijimos que con respecto a empleo, entonces sería emp, Ajá, muy bien. luego pues, el semijoin. Ajá. ¿Quién Y sería el predicado aquí para hacer el match? es que ahí sería lo que está ligando entre empleado y asignación empleado, ¿no? O sea, Ajá. sería empleado ID. Ajá, aquí lo puedes ver en el modelo. Si observan, aquí estaría qué columna está ligando a empleado con empleado, asignación empleado, sería empleado ID. ¿Sí lo ven? Ok. Ujú. Entonces sería empleado ID. Ok. Y luego, Y luego pues sería la otra tabla, ¿no? Que sería AE1. AE1. Ajá. Pero AE1 apenas lo vamos a definir, ¿no? Oh, cierto. Si seguimos la misma técnica con respecto a quién estamos fragmentando.
Y de hecho, bueno, aquí también hay un detalle, ¿no? Del lado de este. ¿Sí será emp de este lado? No, porque sería el padre, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, más Sí. bien, ¿qué debería ser aquí? Ahí sería más bien AE. Es correcto. Ajá. Y del lado derecho, ahora sí que sería, Ahora sí sería EMP1. pero sería emp1, muy bien, porque sería el primer fragmento, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora tú mismo, ¿cómo quedaría el segundo? Bueno, más bien, la pregunta sería, ¿cuántos fragmentos habría de asignación empleado si nos vamos por el criterio de seguir la fragmentación de empleado? Pues habría dos, ¿no? Porque tenemos dos fragmentos de empleado. Ok. ¿Qué cambiaría en el segundo fragmento? Los subíndices que sería AE2 y EMP2. Y empleado 2. Y ya nos quedaría, ¿no? La fragmentación de AE. Muy Ujú. bien. Ahora vamos a hacer la fragmentación para AE. No, más bien sería la opción 2, ¿no? Opción B. Opción B sería fragmentar con respecto a la otra tabla que ¿quién es? Proyecto. Proyecto, ¿verdad? Sería proyecto, porque es la otra tabla de la que depende asignación empleado, ¿no? Ok. Ahora necesito otro valiente. Muchas gracias, Sí, de nada. Jorge. ¿Quién dice yo? Yo, ¿Quién? ¿Quién? Tomás. Muy bien. Entonces vamos a ponerte la participación de una vez. De veras, ¿verdad? Si uno no les da algo a cambio, nomás no responden, ¿verdad? Qué barbaridad. Está bien. Ahí está la participación. Muy bien, Inge. Entonces, a ver, sería, si vamos a fragmentar con respecto a proyecto, ¿qué sería? Voy a poner mi primer fragmento de proyecto, que sería proyecto 1. ¿Sería igual a qué? Sería PR, Ajá, el semijoin, ajá. y ahora ¿Quién sería el predicado para hacer el match aquí? sería proyecto ID, ¿no? Porque es foráneo. Muy Claro. bien, es correcto. Aquí lo podemos checar, ¿no? Que sería este es el atributo con el cual estamos relacionando a las dos tablas. Entonces es con el que se va a hacer el join, ¿de acuerdo? Entonces sería aquí proyecto ID. Y del lado derecho quedaría Quedaría asignación empleado. asignación empleado, ¿será? No, yo digo que PR. De hecho, ya nos equivocamos en varias cosas, ¿no? Es al Fíjense. revés, ¿no, profesor? Exacto. Además, aquí PR está mal, ¿no? Ya los tenemos. Ya lo Sería tenemos. AE1. AE1. Ok, no estaba viendo a ver si captaban el error. Porque estamos fragmentar con respecto a PR, pero no hay que perder de vista, ¿no? Estamos fragmentando a asignación empleado de dos maneras distintas. Entonces, ¿qué iría aquí? AE. AE, muy bien. Ajá. Y ahora sí, del lado derecho iría ¿qué? PR1. PR1, muy bien. Ok, PR1. ¿Y qué cambiaría? Más bien, ¿cuántos fragmentos ahora habría? Si nos vamos por el lado de proyecto. ¿Están de acuerdo que ahora habría cuántos? 3 proyectos, ¿no? Tres fragmentos, exacto, porque vean que aquí tenemos 3. Hace rato fragmentamos con respecto a empleado, ¿no? Y ahora estamos fragmentando con respecto a proyecto. Son estas dos las opciones. Al haber 3, entonces vamos a tener 3 fragmentos acá abajo, ¿ok? Entonces, ¿en qué cambiaría el segundo fragmento? Cambiamos PR2. PR2, que sería el segundo fragmento, muy bien. Ok, y el último, pues obviamente sería PR3. Ok, PR3.
Entonces, así nos quedarían, a todas estas expresiones se les conoce como el esquema de fragmentación. Ya tenemos fragmentados proyectos, ya tenemos fragmentados puestos. Entonces, tengan mucho cuidado en sus ejercicios, en sus exámenes, sean ordenados, ¿no? Háganlo por tabla. Empiecen con una tabla y después síganse con las demás en el orden que vean conveniente. Normalmente cuando tenemos ya un ejercicio con todos los tipos de fragmentación mezclados, si vamos a hacer derivada, primero hay que hacer la primaria, ¿no? Porque si no hacemos primero la primaria de la tabla padre, pues entonces ¿cómo vamos a saber el esquema para la hija, ¿no? Primero hay que hacer la padre y luego la hija. Otra recomendación, utilicen alias, ¿no? De las tablas. Pueden utilizar una letra, ¿no? Pueden utilizar como aquí 2 letras y un sufijo que es el número de fragmento. ¿Ok? No utilicen otras nomenclaturas porque se pueden confundir, ¿no? Utilicen los alias de las tablas, ¿no? Y los subíndices 1, 2, 3 para identificar al número de fragmento. Es importante que esa numeración sea ordenada también, ¿vale? Bueno, ese sería entonces el ejercicio, el inciso B, ¿no? Ahora, todavía nos falta decidir, ¿no? En un proyecto ya, digamos, si esto lo llevamos a la implementación, tenemos que decidirnos por cuál de las dos, ¿no? O sea, no podemos dejar ambas. Tenemos que decidir qué nos conviene más, esta o esta, ¿no? Entonces, esa pregunta vamos a resolverla a continuación, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de una y de otra, ¿no? Entonces, para poder empezar a hacer eso, vamos a hacer a leer el inciso C que dice, para cada opción proponer un esquema de asignación empleando para ello el modelo relacional. Es decir, lo que vamos a hacer en el inciso C es, vamos a crear 2 modelos relacionales, ¿no? Un primer modelo relacional va a estar en el sitio, ¿no? En un sitio y el otro modelo relacional en los demás, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuántos sitios dijimos que habría en total? ¿Cuántos sitios dijimos que habría? 5. 5 sitios, ¿verdad? Entonces, Sí. la idea es que tenemos que formar 5 modelos relacionales, porque en cada uno de ellos va a haber fragmentos, ¿no? Entonces, la idea ahora es generar un pequeño modelo relacional para cada uno de estas opciones que tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente esos modelos, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por más o menos describir qué tablas hay en qué modelo y ya el modelo final lo discutimos la próxima clase. Sirve que nos pasamos a empezar a por lo menos ver algo de la serie. Y lo que me gustaría es que ustedes terminen de hacer esos modelos y en la siguiente clase los revisamos, ¿no? Podemos tomar este punto como una tarea, ¿les parece? Para que practiquemos sobre todo la cuestión de los modelos, ¿no? ¿Cómo andamos? Déjenme ver eso. ¿Cómo andamos de carga de trabajo? A lo mejor, déjenme ver si no están muy cargados de... ¿Qué tenemos que entregar? Ay, recuérdenme, aparte de la práctica. Pues el viernes nos asignó la práctica y la serie de ejercicios también. Tenemos 2 cosas, ¿no? De lo que veo aquí. Una que es la serie de la parte 1, que según está para hoy, ¿verdad? Sí. Y la práctica que está para el viernes. Ok. Entonces podemos dejar ¿qué podemos recorrer? ¿Qué quieren que recorra? Profe, según la clase pasada, la serie era para el jueves, ¿no? Bueno, según yo tenía anotado para el jueves 8, pero no sé. La serie habíamos dicho que es para el jueves. No, de todas formas, hoy no vamos a alcanzar a revisarla toda. No se preocupen. Vamos a empezar a medio a verla y esto lo vamos a dejar para el jueves, ¿no? Entonces, la práctica... ¿Solo sería la parte 1 de la serie? Solamente la parte 1, nada más. Ok.
Sí, nada más. Creo que son 2 ejercicios nada más, ¿no? Son pequeñitos. ¿Ok? Entonces, es que este ejercicio del modelo sí necesitamos hacerlo entre todos. No, ¿saben qué? Mejor vamos a dejar así como están las cosas. Y el modelo lo hacemos entre todos, aquí en clase, mejor. Lo hacemos entre todos. Ya después harán otros modelos ustedes. Y esta serie la vamos a entregar el próximo jueves porque no la vamos a alcanzar a revisar hoy, obviamente, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar a adelantar lo de los modelos. Lo vamos a hacer aquí ahorita entre todos. De todas maneras, ya les tocará hacer modelos más adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos bien en cuanto a fechas, ¿no? Me falta agregarles aquí una tarea, ¿no, verdad? No, es que esta es otra, ¿verdad? La tarea del semi-join es esta, que es para hoy, que ya con lo que vimos, pues ya la resolvimos, ¿no? Y la serie, esta les digo, vamos a pasarla para el jueves. Y esta que se quede igual, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué onda con los modelos relacionales? Fíjense bien. Aquí donde tenemos la lista de los fragmentos, vamos a primero hacer un pequeño diagrama en donde indiquemos qué fragmentos van a estar en qué nodo. Entonces voy a dibujar aquí algo rápido. Entonces vamos a suponer que este es S1. Aquí vamos a tener ciertos objetos. Aquí va a estar S2. Aquí vamos a tener ciertos objetos. Aquí va a estar S3 con sus fragmentos. S4 con sus fragmentos y S5 con sus fragmentos. ¿Ok? De las primeras tablas es sencillo, ¿no? El enunciado me dice exactamente en qué nodos van a estar cada fragmento, ¿no? ¿Cuál era el caso? El caso de proyectos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el enunciado nos dice lo siguiente. Los proyectos se administran con base a su ubicación. Estos 3 están en cada nodo distinto. Entonces vamos a suponer que estos primeros 3 sitios corresponden a MX, BR y Japón. ¿Qué significa que PR en qué nodo va a estar? En el S1, ¿no? Aquí podríamos poner aquí PR1, ¿no? Voy a poner aquí PR1. Por lo tanto, aquí va a estar ¿quién? PR2 y aquí estaría PR3. ¿Ok? ¿Quién estaría en S4 y S5? P1. ¿Se acuerdan que decía que en los otros 2 nodos es para administrar a los empleados, ¿no? Dice, en los otros 2 nodos, aplicación 1, empleados con sueldo mayor y menor a 20,000. Eso estaría en los otros 2 nodos, ¿no? Por lo tanto, ¿quién me dice qué fragmentos estarían en S4 y en S5? PU1 y PU2. De entrada tendrían que estar muy bien, sería PU1, estaría aquí, y el otro estaría en el otro sitio, ¿no? Aquí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa con empleado? ¿Dónde estarían los fragmentos de empleado? ¿No estarían en S4 y S5? Exacto. Algo muy importante, cuando hagamos una fragmentación horizontal derivada, los fragmentos padre e hijo generalmente están en el mismo sitio, justamente para poder aprovechar las ventajas de este esquema. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un semi-join entre P1 y EMP, entonces significaría que el resultado P1 debería estar en el mismo sitio de ¿quién? De EMP1, ¿ok? Prácticamente en todo, siempre se respeta esto, porque si no lo hacemos así, podemos pegarle al desempeño, ¿no? De nada nos va a servir que tengamos la referencia de la tabla padre y la tabla hija si los ponemos en un sitio distinto. Entonces aquí lo más adecuado sería es que tengamos aquí a empleado 1, ¿ok? Empleado 1 aquí, y acá tenemos aquí en A empleado 2.
¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya asignamos a proyecto, ya asignamos a puesto y a empleado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la última tabla? Tenemos a asignación empleado 1, asignación empleado 2, pero tenemos dos opciones, ¿no? Una opción fue que derivamos con respecto a quién, a empleado. Si nos vamos por la opción 2, por la opción A, perdón, ¿dónde deberían de quedar estos dos fragmentos, AE1 y AE2? C4 y C5. Deberían de quedar exactamente aquí vamos a hacer esta opción, que sería AE1 y aquí sería AE2. ¿Ok? Ahora, si nos hubiéramos ido por la otra opción en donde tenemos aquí fragmentar con respecto a proyecto, ¿dónde hubieran quedado los tres fragmentos de AE? En S1, S2 y S3. Tuvieran que haber quedado acá. No los voy a dibujar ahorita para que explicarles lo que sigue. Entonces, bueno, los voy a poner. Si nos vamos por esta opción, entonces tendríamos AE1 aquí, AE2 acá y AE3. Entonces, esas serían las tres opciones, las dos opciones que tenemos, ¿no? Para fragmentar. Yo les preguntaría, ¿cuál pudiera ser la más adecuada? ¿O esta? ¿O esta? ¿No? Entonces, vamos a analizar qué ocurre, ¿no? En dónde nos convendría una y otra. Ahora, antes de hacer ese análisis viene otro concepto que a veces como les cuesta de repente trabajo hacerlo de manera correcta, ¿no? De repente les cuesta un poquito. Y es la cuestión de las llaves foráneas. Cuando hacemos una distribución de datos en fragmentos, las llaves foráneas que originalmente están en nuestro modelo relacional se pueden ver afectadas, como lo ven aquí. Aquí tenemos llaves foráneas que van de puesto hacia empleado, de proyecto hacia asignación empleado y de empleado hacia asignación. Para el momento de generar los fragmentos, puede ser que algunas de estas referencias ya no las podamos conservar. Vamos a ver por qué. Miren, ¿qué pasa, no? Si nosotros intentamos implementar, vamos a suponer qué llave foránea. Vamos a suponer, vamos a empezar por la llave foránea que hay de puesto hacia empleado, ¿ok? De puesto hacia empleado. Entonces tenemos aquí de puesto hacia empleado. Si fijan, aquí tenemos los fragmentos de puesto y los fragmentos de empleado. Mi pregunta sería, si esta llave foránea podríamos conservarla, la que va de puesto hacia empleado, o si tendríamos que quitarla. ¿Qué me dirían ustedes? Nótese que aquí ya no están todos los registros de puesto porque ya se dividió. Entonces eso puede causar que la llave foránea no se pueda implementar. ¿Qué me dirían aquí ustedes? ¿Que se puede conservar o que no se puede conservar? Pues yo creo que sí. Alguien dice por ahí que sí, pero fue como que un igual y sí, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Qué criterios debemos de cuidar? Fíjense bien. Si yo la dejo, significa que todo registro que caiga en la tabla hija debería de encontrarlo ¿en dónde? En la padre. ¿Están de acuerdo conmigo todos? Sí. Porque si eso no se cumple, entonces al momento de agregar el constraint puedo tener fallas, ¿no? Todo registro que caiga en la tabla hija lo tengo que encontrar en la padre. Eso siempre será cierto, es decir, todos los registros que estén en EMP1, la referencia hacia puesto va a estar en la padre. Casi no escuché a quien está hablando. ¿Podrías repetir, por favor? No, porque ya la fragmentamos, ya no hay
Ya no todos los datos están ahí. Ya no todos los datos están aquí. Ok. Ahora, nada más que aquí creo que me equivoqué. ¿Saben por qué? A ver, les dije que estábamos viendo entre puesto y empleado. No está bien, ¿verdad? Perdón. Puesto y empleado. Ok. Ahora, la respuesta sería efectivamente, no todos los registros van a estar en la tabla padre. ¿Por qué? ¿Qué característica vean que tienen los registros que están en puesto 1? Son todos aquellos que tienen ¿qué? Salario menor a 20,000. ¿Y qué característica tienen los registros que están en M1? Es la misma, ¿no? Es la misma, más bien, ¿no? Porque vean que M1 la fragmentamos con respecto a quién. Justamente a El puesto. puesto 1. O sea, fue una fragmentación horizontal derivada. Entonces, se daría el caso de que un empleado que caiga en este fragmento no esté en el padre. No. No se va a dar el caso porque es una fragmentación horizontal derivada. Entonces, la respuesta de si la llave foránea se queda sería verdadero o falso. Se queda. Verdadero. Sí, verdadero, ¿no? Se queda. Entonces, aquí la llave foránea la puedo conservar y la debo de dejar para garantizar integridad. ¿Sí me captaron cómo se hace el análisis? Entonces, a nivel general, la validación que tienen que aplicar es checar si es posible que todos los registros que caigan en el fragmento hijo, checar si es posible obtenerlos de la padre. Si la respuesta es un sí, la foránea se queda. ¿Ok? Entonces, esa sería esta primer llave foránea, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué sería esta de aquí? Vamos a ver qué pasa con la que va ahora hacia asignación empleado. Vamos a ver primero la que va de empleado a asignación empleado. ¿Ok? Entonces voy a regresarme aquí al diagramita que estamos revisando. De empleado hacia asignación empleado. Tenemos esta de aquí. Pero aquí tenemos dos opciones, vean. Vamos a revisar primero la de abajo. Si optamos por irnos por esta opción, por la opción de haber fragmentado con respecto a empleado, mi pregunta es, ¿se conserva o se elimina la foránea? En este caso. De empleado hacia asignación empleado. Esa no se elimina. Es decir, se conserva. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué se conserva? Pues porque la derivamos de empleado 1 y esa la derivamos de P1. Es correcto. Entonces aquí se conserva y también se conserva porque aquí derivamos con respecto a empleado. Pero ¿qué pasa si nos hubiéramos ido hasta acá con la otra técnica, A1, A2 y A3? No podría hacer una liga, una cosa así, ¿no? ¿Están de acuerdo que no puedo hacer algo así? De entrada no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque estoy en nodos distintos, no existen llaves foráneas remotas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando agregue la tabla en este sitio? La llave foránea, como ven aquí, esta llave foránea de empleado ID, debería de quitarle este constraint de llave foránea. ¿Ok? El constraint no lo puedo dejar, pero ¿qué sí debo de dejar? La columna, obviamente, ¿no? O sea, una cosa es quitar el constraint y otra cosa es, ¿qué cosa? Dejar la columna. ¿Sí me doy a entender? Profe, entonces seguiría siendo también primaria si le quitamos la foránea. Claro. Tu tabla asignación empleado aquí se llamaría asignación empleado 1. Su llave foránea sigue siendo compuesta, pero ¿qué le estás quitando? El constraint, ¿vale? ¿Ok? Entonces, Sí. ese es un punto. ¿Qué creen que hice? Ya borré todo. Bueno. Control Z. Control Z, no puedo. Ok, debí haber hecho esto como desde un principio lo pensé, pero bueno. Ok. Entonces, pues ni modo, voy a tener que volverlo a hacer. Pero ahora ya no voy a hacerlo aquí. Ahora voy a volverlo a hacer. Bueno, sirve que
pues repasamos, ¿no? Pues voy de nuevo. Entonces decíamos que tenemos el sitio 1, tenemos el sitio 2, tenemos el sitio 3. Solo voy a poner, bueno, voy a poner un poquito más de espacio entre el sitio 3. Ok. Y por acá abajo voy a poner el sitio 4 y el sitio 5. Entonces rápidamente me ayudan a recordar cómo estaba. Entonces sitio 1, sitio 2, hasta me está quedando más bonito, ¿verdad? Sitio 3, sitio 4 y sitio 5. En sitio 1, habíamos dicho, ¿perdón? Que era PR1 en sitio 1, ok, PR2 y PR3. Aquí tendríamos PR1. Sí, PR2 y PR3. Ok, acá tendríamos PR2 y PR3, ¿no? ¿Y algún otro? Sí, AE1, AE2 y AE3. Que era en el caso de que nos fuéramos por esta opción, ¿no? Ajá. AE3. Y acá abajo estaba PU1. otra vez PU1. Ajá. Y el de puesto 2, ¿no? Y la otra opción. Y la otra opción sería AE1. Falta empleado. Ah, sí, es cierto, falta empleado. Vamos a poner, ahorita lo pongo. AE2. Voy a poner por acá empleado, ¿no? EMP1 y a EMP2. Ok, muy bien. Entonces, estos que os voy a marcar aquí vamos a poner aquí, esto que los voy a subrayar aquí, son las opciones, ¿no? Que puede ser si por cuál de las dos nos vamos, ¿no? Que les voy a poner aquí un signo de interrogación para que no se confundan en que van ambas, ¿no? Es una o es la otra, ¿no? No pueden ser ambas. Entonces, en cuanto a llaves foráneas, también ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué llaves foráneas dijimos que se conservan? La que va de puesto empleado, ¿no? Y también esta. Dijimos que se conservan, se conservan. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y si nos vamos por esta técnica, dijimos que estas de aquí también se conservan, ¿no? Si nos vamos por esta técnica. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos con la otra técnica? ¿No? Si nosotros quisiéramos usar la otra técnica y si intentáramos hacer esto, ¿ok? Aquí simplemente decimos que de entrada no se puede. ¿Por qué razón? Pues porque no hay llaves foráneas remotas, ¿no? No puedo hacer un foreign key entre nodos distintos. Nótese que no nada más es el caso, ¿no? Puede haber situaciones en donde en un mismo nodo, supongamos que este es un mismo nodo, puedo tener dos fragmentos que originalmente en la tabla global, en el esquema global, supongamos que este es el global, ¿no? Este es el global. Originalmente estaban ligadas con una llave foránea. Pero ¿qué tal si nosotros decidimos fragmentarlas con horizontal primaria? Y al hacerlo con horizontal primaria, están de acuerdo que puedo tener criterios bien diferentes, ¿no? Puedo tener aquí predicados totalmente diferentes de estos. Entonces, cuando genere los fragmentos, alguien estaría tentado a hacer esta foránea, ¿no? Entonces, aunque estén en el mismo sitio, están de acuerdo que esta foránea no puede conservarse. ¿Por qué razón? Porque los criterios son distintos, ¿no? No hay garantía de que los registros que estén en la tabla hija estén todos en la padre, ¿no? Entonces aquí debo de quitar la foránea, aunque estén en el mismo sitio. Entonces hay que tener cuidado con estos casos, ¿no? Cuando tengamos una fragmentación horizontal primaria. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otro caso nos falta analizar? Vamos a analizar proyecto. Proyecto de acuerdo a nuestro modelo original con quien se relaciona, con asignación empleado.
Entonces, aquí pasaría algo del estilo, ¿no? Proyecto, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Puedo establecer una foránea con AE1 en esta técnica? Sí. Aquí Sí. sí puedo porque en esta técnica estamos fragmentando de forma derivada. Entonces, si hago foráneas, esto se puede conservar. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nos vamos por la otra opción? Si intentáramos hacer una foránea, por ejemplo, entre PR3 y si nos fuéramos por esta técnica con, por ejemplo, con AE2, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? No se podría hacer. Primero no No se puede podemos, conservar. en primero porque es remota, pero hay otra razón, ¿no? Es AE2 y no AE3. Exacto, los criterios de fragmentación son distintos, no son los mismos, entonces no son compatibles, por lo tanto no puedo dejar la llave foránea. ¿Ok? Entonces, es importante hacer el análisis de las llaves foráneas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya la siguiente clase lo que vamos a hacer es, vamos a analizar cuál de los dos, cuáles son los pros y los contras de cada opción. Entonces, ¿preguntas de esto? ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió más o menos cómo hacer el análisis para detectar qué foráneas se quedan y cuáles se van? Oiga, profe, creo que podría subir este video lo más antes posible para poderlo rever varias veces. Sí, claro, claro. Ahora sí que Porque estuvo muy necesitan imaginario. ¿Estuvo muy denso? Muy imaginario, sí. Muy imaginario. Pues ya aquí ya hice los dibujitos lo más posible, lo más didáctico posible, pero bueno, sí, en cuando acabe la clase. De hecho, justamente para tener la idea completa, voy a hacer mejor un cambio en nuestros pendientes. Me interesa más que esto quede claro. Entonces vamos a recorrer lo que tenemos pendiente y sí quisiera mejor que nos enfocáramos para la siguiente clase a que mejor se hicieran el modelo, porque eso les va a ayudar a reafirmar todo esto que vimos, ¿no? En lugar de meternos ahorita con otras cosas, sí preferiría mejor que todos hagan su modelo. La siguiente clase lo resolvemos, ¿no? Y sirve que lo comparan con la respuesta que demos aquí en clase y puedan ver si se entendió bien todo esto. ¿Les parece bien? Sí, está bien, profe. Entonces la Sí. idea sería hacer modelos relacionales. Y se fijan cuántos modelos relacionales tendrían que hacer. Cinco. 5, pero son muy pequeñitos, ¿no? Son de 2 tablas, por ejemplo, en S1 solo hay 2 tablas. Entonces utilicen esta misma convención en lugar de poner, ya no podemos usar los nombres globales, ¿están de acuerdo? Ya tenemos que usar los nombres de los fragmentos, entonces utilicen esta misma nomenclatura, M1, M2, PR1, PR2, ¿no? Para hacer énfasis que son fragmentos, no son ya tablas globales. Entonces, la idea sería generar modelos de este tipo. Si quieren, pueden usar esta herramienta, si les hace atractiva. Pueden usar el sitio, se llama, ¿dónde está? Bueno, ya se me perdió el sitio, pero es SQLDBM o SQLDBM. Pueden sacar una cuenta y tienen la cuenta gratuita, les deja hacer un modelo y aquí pueden, no sé por qué el anterior se me perdió, debería estar guardado, pero bueno, no sé si tiene restricción de tiempo, pero ahorita lo checo. Entonces pueden hacer aquí su diagrama si quieren y si no, pues utilicen las herramientas Case que vieron en su curso de Bases 1. Por ejemplo, RStudio, en mi caso pueden utilizarlo, ahí está inclusive el instalador en su carpeta de Drive. Entonces, ahí miren, ahí mandaron la liga también, por si quieren usar esta herramienta en la que quieran. El chiste es que se vea así claro, ¿no? Y bien hecho, ¿no? Con las notaciones y las cardinalidades adecuadas, ¿no? Como todo buen especialista de base de datos debería de hacerlo, ¿no?
Entonces ya lo revisamos y con esto ya queda, que va a quedar más claro todos estos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta entonces? Pues la serie la vamos a revisar pues hasta el jueves, ¿no? Y ya el jueves decidimos si la práctica la recorremos o no. ¿Ok? Pero sí me interesa que la próxima clase traigan este modelo hecho. ¿Vale? ¿Alguna otra duda de esto? Esos diagramas también los vamos a entregar, nada más son para revisión. Sí, hay que entregarlos para que valga la pena, ¿no? Esos diagramas los vamos a considerar como si fueran una tarea. ¿Ok? Lo que también sería interesante es que si pueden, yo sugeriría que los impriman para que ahí hagan sus anotaciones, ¿no? De los errores que tengan. O la otra que, si lo hacen en digital, tengan algún mecanismo para poner sus notas, ¿no? Y vean en qué se equivocaron. No importa que la tarea la manden con correcciones, no hay problema, la pueden enviar así, ¿ok? O sea, el chiste es de que les quede claro. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, entonces, nos estamos escuchando el jueves. En un momento subo el video para que dicen que lo van a revisar N veces. Bueno, está bien. ¿Se fijan cómo las clases en línea tienen sus ventajas? Sí. O aún así no les convencen las clases en línea. Algunas sí y otras no. Unas sí, otras no, ¿verdad? Estamos pensando a lo mejor ver si, bueno, les platico, pero no es seguro, ¿no? A ver si podemos, vamos a tener una reunión algunos profesores para ver si podemos abrir el diplomado en línea. Pero pues a ver si quieren allá en la facultad, ¿no? A ver qué sucede. Ya les platicaré, ¿no? Bueno, cuídense, nos escuchamos el jueves. Gracias. Igual. Gracias, profe. Bye, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego, Jesús. Bye. Hasta luego. Bye.